14. El Evangelio según Juan, 1, y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Muy bien. Obviamente durante la época que Juan caminaba con Jesús, cada vez que Jesús mencionaba la palabra de Dios, él se refería exclusivamente al Antiguo Testamento. Yo tengo la palabra aquí, Tanaj. ¿Ustedes han escuchado ese término, Tanaj? Oh, muy bien. Lo repito entonces, muy bien. Por eso, cuando Juan dijo en su Evangelio que el Verbo se hizo carne, entonces, ¿qué tenía cronológicamente en mente? Pues, él pensaba en el Antiguo Testamento. Orgánicamente, sin embargo, para cuando Juan escribió el Evangelio, obviamente para entonces ya tenían muchos libros escritos del Nuevo Testamento. Ahora, como la palabra se hizo carne, Juan implícitamente está enseñando que, de un sentido, Dios no nos dio un libro, sino una persona. ¿Ven? Es decir, desde el nacimiento de Jesús, cada vez que un hijo de Él ha leído o lee su palabra, Él en un sentido está leyendo a Jesús, Dios encarnado. Para desarrollar este concepto, déjenme usar unos ejemplos. Por ejemplo, para ayudarles a pensar en la Biblia más orgánicamente, por favor, podrían abrir sus Biblias para encontrar la parte donde Coré se rebeló contra Moisés. Voy a esperar. ¿Qué pasa? Después del pánico, ¿verdad? Inevitable. No tienen que buscarlo, es solo un ejercicio. ¿Qué fue el pensar inmediato después de socorro? Okay. ¿Qué tiene que empezar a hacer para ubicar este relato? Imagínense que tuvieran Biblias con solo una referencia, es decir, el título del libro de la Biblia. Al abrir sus Biblias sin tener referencias, tendrían que pensar en la Biblia más orgánicamente. O sea, al mencionar a Moisés, sabrían que tendrían que referirse a los libros de Éxodo, a Deuteronomio, y aún más tener un conocimiento cronológico para ubicar este relato específico. Un ejemplo personal. El Señor me aclaró esta enseñanza hace muchos años con la siguiente experiencia, la cual comparto con ustedes. El pastor de una congregación de judíos mesiánicos que estaba yo frecuentando en Filadelfia me dio el rollo de la Torá, o sea, el Pentateuco, y me pidió que localizara el relato de Israel quejándose en el desierto en un lugar llamado Tavera. Un niño de 12 años de la congregación iba a leer este pasaje para su bar mitzvah. Como el Pentateuco hebreo no está dividido en capítulos ni versículos, no se puede encontrar este pasaje a menos que no se piense en el Pentateuco como un cuento, o sea, una narración, una historia cronológica. Para encontrar el relato en Tavera, tuvo que cuidadosamente desenrollar un lado del rollo del Pentateuco de $25,000, literalmente es lo que costó para hacer los rollos a mano, para establecer algún punto de referencia. Después de leer
varios versículos reconocí que estaba leyendo un relato de José cuando se dirigía a Egipto. Luego tuve que determinar si José vivió antes o después que Moisés. No teniendo un capítulo ni versículo de referencia, solo el título de cada libro, me obligó a pensar en el Pentateuco como una sola línea, unida, orgánica, del cuento de redención. Sabiendo que José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, vivió y murió antes que Moisés, sabía que tenía que desenrollar un poco más a la izquierda. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Estábamos hablando con Angie, la familia ayer, cuando la hija dijo, ellos escribieron al revés. Y le pregunté, ¿no? ¿Quién nació primero? ¿Verdad? ¿Ellos o nosotros? Entonces, ¿quién está escribiendo al revés? ¿Estamos? Sí, muy bien. Cuando mis ojos se enfocaron otra vez en las palabras, reconocí que estaba leyendo sobre la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón. Una vez más, me vi obligado a pensar en la palabra de Dios como una sola línea en un cuento y me pregunté si Coré se rebeló antes que Israel abandonara el monte Sinaí, que entrara al desierto de Parán y que comenzara a quejarse en el lugar llamado Tverá. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? A menudo el pastor abre la palabra pidiéndoles, por favor, abran sus Biblias a, digamos, Números 11. Nadie tiene que pensar qué pasó en 10, qué pasó en 12, qué pasó en 1. Si uno, llegando a la iglesia por la primera vez, ateo, nunca habiendo visto ni una palabra, si uno menciona, por favor, abran sus Biblias a Números 11, pues, un erudito sabe que en el principio vamos a tener todos los libros listos. Números, el 4 libros. Luego, si él puede contar hasta 40, va a poder encontrar el capítulo. Pero no tiene que pensar en lo que Dios ha hecho antes o después. Y si no considera eso, no va a poder considerar cómo este relato histórico tiene su lugar, cómo contribuye al plan de Dios, de Edén, a la Nueva Jerusalén, con Cristo humillado y exaltado como el enfoque. ¿Estamos? Muy bien. Un ejercicio que les recomiendo es, yo no puedo encontrar Biblias así, pero cuando comencé a enseñar, hace un ratito, yo tenía a mis estudiantes en las Filipinas buscando Biblias sin capítulos, ¿verdad? Solo el número, el nombre del libro, para que ellos entonces buscaran los libros. Cuando uno pone en forma de bosquejo, uno necesita entonces observar cómo Dios ha organizado el texto. ¿Estamos? Si están predicando cada semana, debería hacer eso. Un ejercicio para hacer la trampa es comenzar en el principio de su libro y leer rápidamente los encabezados, ¿verdad? Para que tengan una idea del fluir del libro, ¿verdad? ¿Estamos? Sí.
Idealmente, cada vez que abriéramos la palabra, o sea, tendríamos tiempo para leer ese versículo en el contexto de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Pero no tenemos este tiempo, ¿verdad? Tendríamos que dormir antes de terminar el libro. Pero si estamos, por ejemplo, leyendo un versículo, por lo menos el capítulo antes y después, nunca, por favor, comiencen a leer una sección que comienza con la palabra y por eso. ¿Por qué? Hay que considerar que Pablo está atando, aplicando. ¿Estamos? Un buen estudio, Biblia de estudio, hermanos, los capítulos insertados en la Biblia no son originales. El primer error, o sea, los humanos no inspirados se los insertaron. El primer ejemplo es la primera sección de la Biblia. Génesis 1 termina con versículo 31. Pero realmente el séptimo día concluye esta primera sección literaria. Pero eso es 2:1-3 en cuanto al séptimo día. Es malo terminar así, porque es un concepto bíblico. Y hay que conectar el reposo de Dios con su obra. ¿Estamos? Si no hacemos eso muy bien, vamos a separar nuestro reposo de Dios de nuestras obras de Dios. Muy bien, ahora. Entonces, hermanos, en una Biblia de estudio, en vez de buscar los capítulos, busquen cómo los comentaristas entonces estructuran las secciones literarias. ¿Okay? Si yo escribiera un comentario, yo diría que 1:1 de Génesis a 2:3 forma la primera sección literaria. Luego 2:4, otro. ¿Estamos? Muy bien. No, vamos. Ok, vamos. Luego, para darles otra ilustración, imaginémonos lo siguiente, que cada versículo que ponen en sus cabezas es una gota cayendo en un balde grande de agua. Mientras caen las primeras gotas en este balde, hacen una salpicadura, pero no parecen caer cerca la una de la otra. ¿Ustedes han leído algo en el Antiguo Testamento por primera vez y no tenían la menor idea qué tenía que ver con Jesús? Ni con cualquier cosa que hubieran leído. Muy bien. Well, inicialmente, sí, las gotas se separan, se dispersan, pero asimismo cuando comienzan a leer la Biblia, es difícil ver cómo varios de los pasajes leídos están perfectamente, o sea, sin costuras, sin tropiezos, conectados a toda otra palabra en las Escrituras. Sin embargo, si continúan estudiando más pasajes, los cuales comparo con la adición de más gotas al balde, las Escrituras se unirán para ustedes en una forma que la distancia entre las gotas se hará más corta al fondo del balde. En el transcurso de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos muestra más y más cómo los versículos se unen para encontrar su punto focal en Jesús. Toda palabra en la Escritura encuentra su consumación en Jesús, la palabra de Dios, mientras las gotas llenan el balde de una manera perfectamente. Otra vez,
sin costuras, sin tropiezos. ¿Ven? Cuando vemos, o sea, un balde lleno de agua, ¿quién ve? O sea, líneas en el agua. ¿Quién ve? Costuras. De una manera, estamos leyendo a Dios encarnado, dado a nosotros. ¿Estamos? Muy bien. Desde el principio comparemos este cuerpo del agua sin costuras que llena el balde a Jesús. Él es la palabra de Dios, quien se hizo carne. Mira, estoy experimentando lo que estoy a punto de decir ahora. Si han vivido en el mismo hogar toda su vida, ustedes piensen en su ciudad orgánicamente. Ustedes conocen cómo cada calle sirve para formar secciones de su ciudad que entonces conectan las carreteras principales. Cuando llegamos a San Juan, 2006, la primera vez que conducimos a través de la ciudad de San Juan, nos parecía bastante grande. Al conocer las carreteras principales, el segundo día se achicó un poquito la ciudad. Cada vez que descubrimos otro atajo, generalmente por accidente, la ciudad se achicaba aún más. ¿Piensan en la Biblia así? ¿Ven el Antiguo Testamento y el Nuevo como dos testamentos que formaron un relato histórico de redención que se hizo carne en Jesucristo? Hermanos, esta es una tarea divina que tú y yo vamos a indagar por los siglos de los siglos, por siempre. Por siempre. David, tú y yo, en 1,000,000 de años, vamos a pensar en Dios. Y te voy a confesar, nunca he visto esto en su palabra. ¿Y tú? Sí, tampoco yo. Porque Él es infinito y somos finitos. Si nunca nos dijera otra palabra fuera de lo que tú y yo estaríamos ocupados por los siglos de los siglos de los siglos. Gozándonos, conectando los pasajes más que concretamente, más orgánicamente, más integralmente. Muy bien. Hace muchos años, estaba diciendo el otro día, tomé clases de guitarra. Después de más o menos un año y muchas horas de práctica, era obvio para mí y para todas las personas que me escuchaban que después de un año sonaba peor. No es, o sea, humildad, o sea, sí. Resultó que la vendí. o sea, la bandera, blanca, ¿verdad? No fue mi don. Yo, no obstante, descubrí algo muy importante ese año. Mientras más toca un guitarrista, más pequeño se le hace el cuello de su guitarra. ¿Verdad? Sí, es lo que pasa con el Espíritu Santo en cuanto a nosotros. Pasajes más y más se conectan y más claro es Jesucristo, es Dios encarnado dado a nosotros. Muy bien, si preguntaras a una secretaria cuántas teclas están en su teclado, es posible que ella no sepa. Ella ve un solo teclado. Muy bien. Un versículo más, 3 versículos para ser más preciso, y luego una aplicación. Ahora leamos y pensemos en Santiago 2:10 a 13, tal y como hicimos con respecto a Juan 1:1 y 14. Primero vamos a leer Santiago 2:10 y 11 realmente, y 11.
en el contexto de 2:10 a 13. Disculpen por repetir eso. Ahora, para ahorrar tiempo. Porque cualquiera que guarde, versículo 10 y 11 de Santiago 2, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por años, les confieso, no lo entendí hasta que fuera al seminario de Westminster, un seminario reformado que, me enseñó a pensar en la manera que he compartido con ustedes esta semana. Y aquí, Santiago sabía que los rabinos habían contado 613 leyes en la Torá. Como Santiago también sabía que la palabra de Dios se había encarnado, él enseña que cuando violamos una sola ley, no importa que sea en palabra, pensamiento y obra, Dios nos ve violando todas las leyes a la vez. Dios lo ve así porque su sagrada Torah se hizo carne hace 2000 años. No estamos violando un código, una lista. Estamos cometiendo adulterio contra nuestro novio. Cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, no solamente estamos violando una o unas leyes de Dios, sino que estamos cometiendo, como dije, traición cósmica contra Dios. Puesto distinto, cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, no solamente estamos violando la ley de Dios, sino también estamos cometiendo adulterio cósmico contra Jesús, la palabra de Dios encarnada. Escuché a un predicador usando el siguiente ejemplo en una ocasión. Imagínense, un marido llega a casa del trabajo un día para confesar a su esposa que acababa de dormir con una mujer que trabaja con él. Cuando ella comienza a llorar, él en estado de shock total le pregunta, ¿por qué es tan grave? Dormí solo con una. ¿Por qué te estás volviendo tan loca? Hay 613 mujeres en nuestro lugar y solo una de ellas incluso me interesa. No me importa un bledo las otras 612. Cada cultura tiene sus pecados respetados. En una ocasión, un hombre bastante gordo, había sido muchos años que viera sus zapatos, ¿verdad? Y en una ocasión, le veía comiendo. Y él me preguntó en una clase, una ocasión, porque yo dije que la Biblia no prohíbe que uno tome el alcohol. No prohíbe. Si ustedes no están de acuerdo con eso, es una cosa, pero la palabra en ningún lado lo prohíbe. Y él dijo, yo no tomo. Prefiero comer el helado usar el espacio más, bueno, ustedes saben. Para mí es más divertido, ¿verdad? Comer el helado que una cerveza. Pero no la tomo por amarlos. ¿Estamos? Pero no se prohíbe. Un pastor, y
me respetaba, pero dijo, con todo lo respeto al pastor, si tomamos, o sea, si nos tomamos una copa de vino, podemos acabar alcanzando un punto cuando estamos borrachos. Ok, y es la verdad. Y estar borracho es pecaminoso porque la Biblia explícitamente dice eso. Claro que sí, claro que sí. Pero este hombre no se preocupaba mucho por ser glutón. ¿Glutón? Bueno, así es. Él tenía un problema con el alcohol, pero nunca había considerado cuántas veces había pecado por comer 2 o 3 veces más de lo que realmente necesitaba comer. Santiago dice, si violas una ley, todas. Now, obviamente si uno está borracho, puede causar un accidente más rápidamente que uno que haya comido demasiado. Sí, he considerado eso. Pero pensar que él fuma, está destruyendo el templo del Señor. Pero tiene su quinta llanta. Y aún sexta. Pero él va al infierno porque está destruyendo el templo. Él cojea. Yo recuerdo en una sesión alguien me estaba atacando por hablar así. Y después de la sesión, él iba al baño y yo le seguía porque también necesitaba usar el baño. Y cuando él salió, había orina, o sea, en todos los lados. O sea, era para los hombres y las mujeres porque no tenía mucho dinero. Pero él ni levantó la silla, ni por un segundo considerando que las mujeres necesitan sentarse más que nosotros. Pero él está bien porque no fuma. No ama a otros suficientemente para pensar en otros. Pero él no toma. Mira lo que Santiago dice. Hermanos. Sí, disculpen. Aquí, otra vez. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Recuerda que la primera noche les cité a uno de mis maestros, David Paulsen. Él dice, si uno ve con un ojo de adulterio a una mujer, si ha cometido adulterio, pero también ha cometido, ¿qué? Incesto. Porque esa hermana tuya es la hija de Dios. Y si la violas en tu mente, padres, ¿qué pensaría de un hombre que quisiera tratar de violar a tu hija? Pero están bien porque no fuman. ¿Ven? Dios en su providencia había levantado a los fariseos para ser sus enemigos principales. Sí.
Ah, porque posiblemente uno de los pecados más sutiles es la autojusticia. La autojusticia. Diane Langberg dice, si uno tiene todos los dones, pero no tiene la humildad, qué persona peligroso. Qué consejería cristiano. Peligroso. Habrá. Será. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, hermanos, vamos ahora para pensar en una lista que el pastor de mi esposa, Jack Miller, había diseñado aproximadamente hace 30 años. Por una sola semana, no 2 semanas, no un mes, ni un año, una sola semana. No chismear, no quejarse, no criticar, no echarle la culpa, no hacer excusas, no defenderse, no jactarse. Una sola semana. Nada más. Un solo día. Una sola hora. Entre 2 o 3 pensamientos seguidos. Pero, ¿estás bien porque no fumas? ¿Soy bien porque no tomo? Hermanos, soy puertorriqueño, pero con mi acento. Pregunto en Puerto Rico a los inconversos una manera de comenzar a hablar con ellos sobre Jesús, que ellos piensen sobre la iglesia de Puerto Rico. Y muchos dicen es una plaga. Gente autojustificada. Hermanos, Dan Iverson, el capitán de un equipo de Japón, en una ocasión estamos en las Filipinas, él predicando, y él dice, como él era había sido en el ejército, por una semana, ellos de vez en cuando estaban en el bosque, tratando de sobrevivir como los monos, ¿verdad? Y del agua y de la comida de los animales, sin ducharse por una semana. Mientras todos estaban juntos, no había problema, porque todos apestaban. Pero cuando llegaron al campo, todo el mundo... porque como bolsas de orina, apestaban. Hermanos, si uno cree que está bien porque no fuma y no toma, el mundo nos huele. Cuando estamos juntos, fariseos, no se nota. Pero cuando nosotros salimos de la iglesia, el mundo, no hay nada atractivo. Jesús no es el problema, somos el problema. Jack Miller también solía decir, necesitamos que somos fariseos en recuperación. Tú y yo somos propensos a inclinarnos en nuestra autojusticia, que es echar la culpa. Si Dios realmente es mi escudo antes de mí, mora en mí, me justificó, ¿por qué entonces necesito quitar su justificación, su vestido de la boda, para entonces buscar una hoja de
y guerra. Cada vez que hacemos excusas para tratar para ganar la aprobación o para no perderla, ¿qué hemos estado haciendo? Estamos declarando, no con voz alta, Dios, no te necesito tanto como los patéticos fumadores. Solo te necesito un poquito. Tu justicia más sí circuncisión. Pablo dice, has alterado el evangelio. Circuncidar, como los teólogos dicen, es derramar más sangre. Es expiatorio. Entonces, cada vez que pecamos, estamos declarando, te rechazamos. Te rechazamos. No hacer excusas. No. Si yo llegara ahora y ustedes estuvieran aquí esperándome casi una hora, yo sí debería pedir su perdón y aún explicar por qué llegué tarde, por respetarlos. Pero si se lo hiciera para que no perdiera su aprobación, entonces, ¿quién me justifica? No necesito su justificación. O sea, abandono su justificación. ¿Ustedes recuerdan lo que David dijo en Salmo 16? ¿Dónde estamos? Salmo, 16. Dos versículos rápido. Okay. Capítulo 16, versículo 2. Primero, guárdame, dice, versículo 1. Vamos a leer 1 a 4. Okay. Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán, Jehová es la porción, versículo 5, de mi herencia y de mi copa. Te aseguras mi suerte. Hermanos, versículo 2, ¿qué dice aquí? Sí, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ahora leo el hebreo literalmente. Atá tú, tovati, mi bueno. Tú mismo eres mi bueno. Tú mismo. ¿Cómo David pudo confesar eso? Porque 2000 años después, Dios le daría a sí mismo en Cristo. Tú mismo eres mi bien. Y luego dice, ¿dónde estamos? Atá, tovati, balaleja. Aquí, un segundo. Pues, vamos a 5. Entonces, 5, versículo. Ahora, aquí, versículo 5. Jehová manat chelki. Esencialmente está diciendo de dos maneras. Tú, Dios, eres mi porción de porción. De cosí. Y mi copa. Entonces, tú, Dios, no me compartes tu copa. Tú no me das una copa, sino tú mismo eres mi copa. Wow. Solo en Cristo podemos realmente hacer sentido de esto. ¿Ustedes recuerdan cuando el joven rico se acercó a Jesús?
Dijo, buen maestro. Y Jesús dijo, ¿qué? Solo Abba es bueno. Now mira, si el hombre perfecto, el Dios hombre, dijo que solo Abba era perfecto, él entonces confesando esto, Adonai, Dios, tú eres mi bien. Jesús pudo leer y decir amén y confesar este versículo perfectamente. Tú eres mi bien. Fuera de ti no hay nada. Él, siendo perfecto, sin pecado, se reposó en Dios. Él no quería aún referirse a su propia justicia. Now, si Él dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Quién somos tú y yo? Especialmente después de leer esta tabla que en cuanto al ejercicio de la lengua, tú y yo podemos decir, somos bastante buenos. Por lo menos mejor que los que toman, los que fuman. ¿Has visto a alguien con un tatuaje y han pensado, pobrecito, ojalá que fuera tan santo como yo? Hasta que unos en la iglesia tienen un sentido de vergüenza por haber hecho antes. ¿Qué Jesús dice? Antes de ver el bosque en tu ojo, disculpa, antes de ver la pajita en el ojo de él, esa mancha, ¿por qué no el bosque en el tuyo? El mundo lo ve. Y mira, son ciegos en cuanto al pecado, pero no son ciegos en cuanto a reconocer a un hipócrita, fariseo, que está destruyendo el nombre de Jesús. ¿En qué? El nombre de la autojusticia. ¿Estamos? Pensamos la próxima vez en nuestro bosque antes de, la mancha en el brazo o la pierna de uno. Si van allá, arrepiéntense. Porque están, y a la vez que uno lo haga, que está violando todas las leyes a la vez. No es una sola ley. Porque estamos abandonando a Jesús. Estamos declarando que Él realmente no es digno de confianza exclusiva. Y eso fue el pecado que Adán tuvo que creer para justificarse su rebelión contra Dios. ¿Estamos? Muy bien. Ahora el tiempo. Vamos a seguir. ¿Están bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien. Ahora, podríamos terminar aquí, tomar un descanso, algo frío para tomar, y comenzar en 20 minutos. 15, ustedes saben mejor que yo. Muy bien. Estírense, ¿verdad? Y busquen algo frío para tomar. Muy bien.